Palabra el legislador Pedro Velasco. Muchas gracias, señor presidente encargado de la Asamblea, colegas asambleístas. Debo reconocer el trabajo que ha realizado la Comisión de Justicia, que no es tan sencillo, es bastante complejo el tratar de interpretar y al mismo tiempo plasmar las reformas legales que han sido presentadas durante varios años por parte de los colegas asambleístas. En el caso concreto, había presentado dos propuestas de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la una en el año 2021 y la otra en el año 2023. Y miro que con bastante satisfacción que muchas de las propuestas que habíamos hecho han sido acogidas e incorporadas. Señor presidente, muchas gracias a usted y a todos los miembros de la comisión. Yo creo que las leyes siempre tienen que ir llenando algunos vacíos que involuntariamente se presentan por las situaciones cambiantes que se presentan en una sociedad como la nuestra. Y por ello quiero resaltar algunas de ellas de la manera más comedida, de igual manera, si es que hay algún aspecto, si es que todavía hay tiempo para corregirlo, de la misma manera. Me parece acertado el que a continuación del artículo 79, lo que tiene que ver con el juicio político, se establezca a los funcionarios sometidos a juicio político, de acuerdo a lo que establece el artículo 131 de la Constitución de la República, cuando se trate de funcionarios de un cuerpo colegiado, la responsabilidad sea individualizada, porque así lo dice la ley, de que no se puede establecer responsabilidades en un cuerpo colegiado en conjunto o la misma responsabilidad para todos. Ello es importante y con eso se garantiza seguridad jurídica y debido proceso. Esto está ya contemplado en este informe. De igual manera, se habla de la facultad de pedir pruebas de oficio. Eso está en la ley actual, en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Sin embargo, habíamos nosotros solicitado de que estas pruebas de oficio se establezcan o se soliciten dentro del mismo plazo que la ley contempla para los funcionarios para que contesten a un trámite de juicio político. En el caso de los funcionarios del artículo 131 se les da 15 días y en el caso de presidente o vicepresidente de la República 10 días. Por lo tanto, dentro de ese plazo debería contemplarse la única posibilidad de que puedan solicitarse pruebas de oficio, porque caso contrario, si es que va después de ese plazo, se estaría violentando el debido proceso. Esto es importante. En el tema de lo de las firmas existe una inquietud, porque esta parte es clave, no está contemplado en la ley, desde luego. El retiro de las firmas se menciona en el articulado respectivo de que no invalida el trámite de un juicio político, pero hay que analizarlo en el siguiente sentido. Nos dice la ley de que se deberán tener la cuarta parte de las firmas de los asambleístas para que se plantee un juicio político. La pregunta es, si es que se retiran las firmas y queda menos de la cuarta parte, ¿cómo se justifica un requisito insubsanable? Si hablamos de la cuarta parte, tiene que estar contemplado, porque aquí se está mencionando de que esto no impediría la continuación del juicio político, pero al mismo tiempo la contradicción existe de que quedaría en algún momento incompletos los requisitos establecidos en la ley para efectos de que continúe el juicio político. De igual manera, estamos mirando que durante la tramitación del juicio político, y esto es clave, se plantea otro juicio político. Esto es fundamental lo que han hecho constar. No estaba dentro en la ley vigente y existía una ambigüedad o existía una contradicción, y ya nos ha pasado, de que si está en trámite al interno de la Comisión de Fiscalización y Control Político un juicio político y al mismo tiempo existe un dictamen de admisibilidad del juicio político al presidente o vicepresidente de la República, no estaba la norma clara. ¿Cuál se lo tramita? ¿El que está en curso al interior de la comisión
o el nuevo con el dictamen de admisibilidad. Por ello, creo que es bien acertado el que ya se haya clarificado por la prioridad que eso significa, que si existe este dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, se suspenda temporalmente el que estaba tramitando la Comisión de Fiscalización y Control Político y se dé curso al nuevo, porque no podemos nosotros incumplir un dictamen que es mandatorio y obligatorio de la Corte Constitucional. Contemplado está esa reforma que me parece que nos va a nosotros a allanar el camino para no tener luego conflictos con la Corte Constitucional. De igual manera, en el artículo 81.1 me parece fundamental que se haya incluido el tema que las comparecencias solicitadas como pruebas de descargo de oficio tendrán duraciones de tiempo, sí. Esto es normal para efectos de evitar dilaciones. A veces se pasan hablando no cosas concretas en un juicio político y aquí es importante que se haya incluido a la funcionaria o funcionario enjuiciado. Con eso estamos dando garantías al debido proceso, porque se hablaba de que tienen derecho los asambleístas de las comisiones, los interpelantes, pero no se garantizaba a la funcionaria o funcionario que está sometido al juicio político, y esto está ya siendo tomado en cuenta. Hay otro aspecto que es importante, que se lo ha considerado dentro de las propuestas que yo había formulado, que es la suspensión de plazos, y ya nos pasó durante el tiempo que estuvimos en la Comisión de Fiscalización y Control Político en el anterior periodo, de que no teníamos una norma clara de suspensión de plazos y le tocaba llegar aquí al Pleno para que el Pleno tome decisiones y además sin una norma clara, sin que esté en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Porque ustedes miraban, al finalizar un periodo legislativo estaban procesos de fiscalización en marcha y no sabían qué hacer. Algunos asambleístas ya se habían terminado su periodo. ¿Quién iba a continuar el juicio político si ya salió la asambleísta interpelante? ¿O terminó el periodo de los 2 años de los miembros de la Comisión de Fiscalización, que solamente pueden durar ese tiempo? Y ese era un vacío bastante grande que no estaba tomado en cuenta. Por lo tanto, hoy, de acuerdo a las propuestas que hemos hecho nosotros en nuestra reforma al capítulo de juicio político, se suspenden los plazos cuando hayan cesado legalmente o por causas de fuerza mayor o caso fortuito los asambleístas de la Comisión de Fiscalización o lo propio termina el periodo del CAL, se suspenden estos plazos hasta que sean legalmente reemplazados o se integre la nueva comisión, y con eso estamos garantizando nosotros seguridad jurídica y debido proceso para que no tenga la Asamblea que tomar decisiones y pidiendo a ver quiénes quieren ser los asambleístas interpelantes, cuando los que ya firmaron la solicitud, los que propusieron, ya no están y salieron. De igual manera, el mismo procedimiento que para el juicio normal a los funcionarios del artículo 131, lo mismo es para el caso de presidente y vicepresidente de la República, que dentro del plazo de 10 días que se le da para la contestación a su solicitud de juicio político, también pueda, de igual manera, la comisión pedir o solicitar pruebas de oficio. Y para ir concluyendo, me parece interesante que en el artículo 174 que nosotros habíamos pedido de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que habla de las faltas graves, la 171. En el numeral 4 del artículo 170, habla de las faltas administrativas graves. Y ahí habla de incumplir procedimientos, exceder plazos y términos previstos en esta ley y los reglamentos. Pero no solamente se refiere a los informes para proyectos de ley del carácter ordinario, los proyectos de ley que son de económicos urgentes, sino también en los informes obligatorios que tiene que presentarse en la Comisión de Fiscalización y Control Político. Vuelvo a insistir que existen varios de los aspectos que han sido recogidos y ratifico esa felicitación y aspiremos de que este debate permita enriquecer a esta que es nuestra ley, a la que tenemos que todos los días invocarla y de la cual nosotros no podemos salirnos. Muchas gracias, señor presidente, colegas asambleístas.